Muy buenos días, apreciados estudiosos. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su docente en la asignatura de Impacto Ambiental. Soy ingeniera ambiental de la Universidad del Cauca y soy magíster en gestión ambiental de la Universidad Javeriana. Soy docente en la Universidad de Manuel Beltrán hace 4 años y este semestre seré su docente en la asignatura de Impacto Ambiental. Bueno, mi experiencia ha sido principalmente en el sector vial, en la implementación y diseños de estudios ambientales. Así que espero aportarlos desde este componente. Sean todos bienvenidos a esta videoclase en donde pretendemos que todos aclaremos diferentes conceptos de la asignatura de impacto ambiental. Les recuerdo que tenemos diferentes espacios de comunicación. El primero de ellos, pues, es nuestro correo electrónico. Además, también tenemos la línea telefónica de la universidad. Mi extensión es la 1706, así que ustedes deberían marcar 546-0600, extensión 1706. También tenemos actividad, la interacción, perdón, a través de Skype. Y también ustedes se pueden acercar a nuestra sede presencial. Para la asesoría a través de Skype es necesario que hagamos una cita previa, así que ustedes me enviarán un correo y de esa forma pues podemos programar nuestras citas. Bueno, chicos, sean bienvenidos. A continuación voy a compartir pantalla con el objetivo de que podamos observar la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy. A lo largo de la videoclase voy a dejar unos espacios para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Bueno, en este momento ya pueden observar en su pantalla la presentación de la asignatura. El módulo que vamos a abordar es Introducción al Impacto Ambiental. Mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, ingeniera ambiental y magíster en gestión ambiental. Los objetivos de esta primera videoclase es darle la bienvenida a todos ustedes y revisar los contenidos generales del módulo y además explicar las actividades que se deben presentar en este módulo. Entrando en materia, apreciados estudiosos, entonces vamos a comenzar con una conceptualización de los principales temas que se van a abordar en nuestro primer módulo. Inicialmente, pues es importante mencionar que cuando estamos hablando de ambiente o del ambiente, hacemos referencia a un conjunto complejo de diversos ecosistemas que se caracterizan por la presencia de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y culturales, las cuales son dinámicas y evolucionan en el tiempo. Es decir, que el ambiente abarca tanto como es la naturaleza, la sociedad, el patrimonio histórico, sí, lo creado por la humanidad, la propia humanidad y todo elemento que hace parte pues de nuestro entorno, tanto como físico, como biótico y además también social y cultural. En este ambiente entonces podemos evidenciar, como ya lo mencionamos, un conjunto de ecosistemas, ¿no es cierto? Pero ¿qué es un ecosistema? Pues un ecosistema es un conjunto de organismos que interactúan con otros organismos de su misma especie, de otras especies y con su entorno en un lugar y momento en el espacio, ¿sí? Miren que todo lo que rodea a ese organismo, ¿ya? Es lo que denominamos ambiente, ¿sí? Entonces, decimos que el ambiente está compuesto por ecosistemas y decimos que los ecosistemas están compuestos por organismos. ¿Qué es un organismo entonces? Pues un organismo es todo ser vivo, ¿no es cierto? Desde la bacteria más sencilla hasta los animales más racionales o más grandes, como es el hombre. Entonces, aquí podemos observar que no solamente encontramos los seres vivos, tanto faunísticos como también de flora, ¿no? Entonces, miren que los organismos es todo ser vivo que puede ser representado ya sea por un animal o ya sea pues por un tipo de vida vegetal, ¿sí? Estos organismos interactúan entre sí y de esa forma podemos formar un ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas es lo que vamos a denominar ambiente. El ambiente, chicos, quiero que quede claro que es todo lo que nos rodea, ¿no? Como ya les mencioné, tanto la parte física como biótica, también como sociocultural. ¿Listo? O sea, todo lo que nos rodea, eso es o es a lo que hacemos referencia con el concepto de ambiente. Aquí ustedes en la diapositiva pueden observar precisamente un organismo, que en este caso es un pescado,
pero ese pescado hace parte de un ecosistema, ¿sí? En este caso sería el ecosistema acuático, donde podemos observar interacción de diferentes especies y de diferentes elementos de este ecosistema, ¿no es cierto? Tanto como inertes como vivos, ¿sí? Y el conjunto de estos ecosistemas, es decir, un ecosistema terrestre, un ecosistema acuático, un ecosistema aéreo, es lo que conforma lo que denominamos el ambiente, ¿ya? Pero todos los seres humanos estamos, perdón, todos los seres vivos y también inertes estamos relacionándonos o estamos interactuando en ese ambiente. Por eso es tan importante que todos nosotros nos podamos llevar o podamos realizar tengamos una relación armónica entre sí. Cuando hablamos entonces de esos ecosistemas que están compuestos por diferentes organismos vivos, esa variedad, precisamente denominada biodiversidad biológica, es la que nos permite disfrutar de un conjunto de servicios denominados servicios ecosistémicos. Sin esos servicios, el ser humano ni ningún ser vivo podría habitar en este planeta Tierra. Entonces, miren que de una u otra forma, tanto los elementos naturales, además también como los elementos inertes, conjugan o hacen parte de ese ambiente que finalmente existe gracias a existe o puede sobrevivir gracias a la presencia de este conjunto de organismos, ¿no? Cuando hablamos entonces de los servicios ecosistémicos, estamos hablando de específicamente cuatro tipos de servicios ecosistémicos que nos brinda esa biodiversidad, biodiversidad biológica, sí. Entre ellos encontramos el servicio de soporte, que de una u otra forma es la formación del suelo como el sustento para el crecimiento y reproducción de los seres vivos, por ejemplo, en la fotosíntesis, el almacenamiento de materia orgánica, el ciclo de nutrientes. También encontramos el servicio de aprovisionamiento, es decir, los bienes y servicios brindados por las diferentes formas de vida, como por ejemplo, todo lo relacionado con las especies forestales maderables, con los cultivos comestibles, ¿sí? Con los recursos energéticos, con las plantas medicinales. Además, también encontramos el servicio de regulación, que representa lo relacionado con la ordenanza de los procesos ecosistémicos en beneficio de la humanidad. En este tipo de servicio que encontramos, por ejemplo, la producción de oxígeno, la absorción del carbono, la regulación del clima, y todo lo relacionado con ese mantenimiento de nuestro medio ambiente. Y finalmente encontramos unos servicios que quizás muchas veces los ignoramos, pero que son igualmente muy importantes, que son los servicios culturales. En este caso encontramos todas esas experiencias que nos brinda la naturaleza, la biodiversidad, para alimentar nuestro espíritu, despertar las sensaciones agradables, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del disfrute de un paisaje, del disfrute de un ecosistema acuático, ¿sí? Este disfrute es a lo que denominamos servicios culturales. Entonces, miren que en este caso podemos evidenciar que finalmente entre los diferentes seres vivos y elementos del ambiente, pues hay una relación constante, ¿no? Entonces nosotros evidentemente no podríamos vivir sin todos los servicios que nos presta la biodiversidad, y por ende sí tenemos como esa necesidad de garantizar la subsistencia de todos los elementos del ambiente. Sin embargo, lamentablemente, por las diferentes alteraciones que al ambiente que hemos producido los seres humanos con nuestras actividades, hemos modificado estos servicios o hasta de una u otra forma hemos disminuido los servicios ecosistémicos que nos prestan a nosotros la biodiversidad. Es por ello que es tan importante los profesionales ambientales, porque asumimos que estos profesionales son los que nos van a garantizar ese alcance ese logro del desarrollo sostenible, que lo que pretende es que garanticemos no solamente un crecimiento económico de una región, sino que además también la conservación de los recursos naturales y además también el bienestar de la población. Entre las alteraciones al ambiente producto de las actividades del ser humano encontramos una que ustedes han escuchado siempre, que es la contaminación ambiental. Cuando hablamos entonces de contaminación ambiental, estoy haciendo referencia a la presencia en el ambiente de cualquier tipo de sustancia, organismo o forma de energía durante un tiempo y concentración tal que puede causar un desequilibrio ecológico que limita los usos y servicios de un recurso natural. Es así como podemos estar hablando de contaminación del recurso hídrico, contaminación del recurso suelo, contaminación atmosférica, ¿sí? Cualquier tipo de contaminación representa una alteración
alteración o representa una modificación debido a la presencia de un objeto, de una forma de energía, de un organismo en ese componente ambiental que va a alterar sus usos y además también su composición. Entonces, mira que cuando hablamos de la contaminación del recurso hídrico, sabemos que un recurso contaminado, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, presencia de diferentes detergentes o que tenga presencia de materia orgánica, pues no se va a poder usar, por ejemplo, para el consumo humano, ¿sí? Entonces, miren que ya estamos limitando su uso. Además, también no solamente es el uso, sino también esa modificación de la composición, tanto físico como biológica de ese componente ambiental. Entonces ya decimos que el agua tiene altos contenidos de materia orgánica que probablemente va a ocasionar una disminución del oxígeno en ese elemento y por ende va a ocasionar la disminución de especies acuáticas. Entonces, si se fijan, la contaminación o esa presencia de ese organismo o de esa sustancia o de esa forma de energía en una cantidad y en un tiempo determinado, pues sí va a afectar ese uso y la composición de ese elemento del ambiente, ya sea suelo, agua o atmósfera, ¿sí? Otra alteración que encontramos, pues debido a nuestras actividades, es, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad biológica. Cuando hablamos entonces de pérdida de biodiversidad biológica, estamos haciendo referencia a todas esas disminuciones o esos cambios drásticos que hemos podido evidenciar en cuanto a las extensiones de especies de flora y fauna. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de que hay una disminución de esas especies de flora y fauna, por ejemplo, debido a la sobreexplotación de recursos suelo, ¿sí? Es decir, que ya estamos agotando esos espacios donde pueden habitar estas especies. También estamos hablando de una tala de bosques para la creación, por ejemplo, de ciudades, la extracción desmedida de combustible fósil para usos energéticos, la introducción de especies exóticas. Entonces, todo esto que ha generado una modificación de los ecosistemas y por ende la pérdida de biodiversidad, ya que se ha perdido hábitat o espacios de hábitat para estas especies. Otra alteración que podemos evidenciar es la degradación del suelo. Actualmente pues podemos identificar 5 intervenciones humanas que han provocado esta degradación. Entre ellas se encuentra la deforestación y la explotación de bosques, el sobrepastoreo, el manejo inapropiado de suelos agrícolas, la sobreexplotación de la vegetación para sus usos domésticos y actividades industriales que lo que hacen es una fragmentación del hábitat, ¿sí? Una destrucción de los ecosistemas y pues por ende hace que los servicios que presta el suelo pues sean limitados y de una otra forma también sean eliminados, ¿no? Entonces podemos observar que cuando hay grandes cultivos industriales, por ejemplo, de palma o de soya o de cualquier monocultivo, pues estos suelos quedan prácticamente degradados y finalmente erosionados y ya no se puede volver a cultivar en estos suelos. Entonces miren que se limita el uso de este elemento tan importante como es el suelo para garantizar la alimentación, para garantizar nuestro sustento, para garantizar los diferentes servicios ecosistémicos que nos brinda este recurso, ¿no? Entonces, en estas tres alteraciones como son la contaminación ambiental, la pérdida de biodiversidad biológica y la degradación del suelo, pues podemos evidenciar primero que la presencia del ser humano en búsqueda de un desarrollo o de un crecimiento económico, pero sobre todo la disminución de esos servicios ecosistémicos que nos brinda cada uno de estos elementos. Y es aquí, chicos, donde nosotros debemos como futuros profesionales en ingeniería ambiental o tecnología en desarrollo ambiental intervenir. Es por esto que estamos estudiando, ¿no es cierto? Finalmente, lo que buscamos es una prevención, una minimización o una compensación de estos impactos, de estas alteraciones, con el objetivo de garantizar que nosotros y las futuras generaciones puedan disfrutar de nuestro ambiente, ¿sí? No solamente nosotros como generación presente tenemos ese derecho, también tenemos que garantizar que las futuras generaciones tengan el mismo derecho que nosotros tenemos de hoy disfrutar de estos diferentes recursos naturales. Y es por eso que nosotros como futuros ingenieros ambientales o tecnólogos en desarrollo ambiental debemos realizar siempre una evaluación de impactos ambientales de acuerdo con el proyecto, actividad o obra que deseemos desarrollar. Por ejemplo, en la imagen que ustedes ven en este momento en su pantalla,
pueden observar que tenemos imágenes de diferentes impactos, ¿sí?, al recurso hídrico que han sido ocasionados por diferentes actividades del ser humano. Entonces, por ejemplo, tenemos en esta primera imagen la presencia abundante o exagerada de fósforo y de materia orgánica. Como pueden observar en esta imagen, un impacto ocasionado es la eutrofización, es decir, el agotamiento o la degradación del cuerpo de agua de este humedal de este ecosistema. ¿Por qué? Porque hay alta presencia de materia orgánica y de fósforo que lo que ha hecho es agotar el oxígeno de este recurso y por ende lo ha convertido en un lodizal, lo ha convertido en un ecosistema húmedo, más eliminando por completo el cuerpo de agua, ¿sí? Aquí ya estamos observando una pérdida completa de nuestro ecosistema acuático y ha sido reemplazado por un ecosistema ya de lodo, ¿sí?, donde abunda esa presencia de materia orgánica. Esta causa de este impacto, como la eutrofización, ¿por qué pudo originarse? Entonces puede ser, por ejemplo, por el vertimiento de aguas residuales domésticas, es decir, las aguas que nosotros producimos en nuestros hogares, ¿no? O también puede ser producto de vertimientos de aguas industriales, como por ejemplo de una empresa de alimentos que tienen una alta carga orgánica. Acá, por ejemplo, chicos, vemos como impacto ambiental la generación o la modificación, perdón, de la composición química y física del recurso hídrico. Miren que en esta ocasión ya estamos observando primero un color negro en nuestro recurso hídrico. Estamos aquí viendo la presencia de estos objetos que van a cambiar esa composición física y química de nuestro recurso hídrico y por ende pues van a modificar sus usos. ¿Esto de qué puede ser producto? Pues como todos sabemos, de la generación de los residuos sólidos en nuestros hogares, ¿no? Entonces puede ser debido a actividades domésticas. Y acá tenemos otra actividad del ser humano, como es la generación de combustible fósil, aquí la quema de combustible fósil, que también puede ocasionar grandes impactos ambientales, como la modificación primero pues, de la composición del agua. Además de eso puede originar la pérdida de biodiversidad en esta zona debido a los olores, debido posiblemente a un derrame de petróleo, ¿sí? Entonces, miren que aquí también podemos ver un ejemplo de esos impactos ambientales que ocasiona el ser humano debido a sus actividades. Las diferentes o las más comunes fuentes de contaminación del ser humano son que la industria, el sector industrial, el sector agrícola, el sector de petróleos y todo lo relacionado con las actividades domésticas. Teniendo claro la información que acabamos de estudiar, pues los invito a reflexionar frente a las siguientes tres preguntas. La primera, ¿cuál de sus actividades diarias genera mayor impacto en el ambiente? ¿Cuál de sus actividades que llevan a cabo todos los días, chicos, ustedes consideran que es la que más impacto genera al ambiente? Ya sea ya sea sobre el elemento agua, suelo, atmósfera, ¿sí? ¿Cuáles esas actividades que ustedes definitivamente han identificado que generan esos impactos? Si no las identifican, pues los invito, chicos, a hacer un análisis desde el momento que ustedes se levantan. Bueno, cómo me cepillo los dientes, cómo lavo la loza del desayuno, ¿sí? ¿Qué tipo de transporte escojo para llegar a mi lugar de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuántos residuos genero en el día? ¿Ya? Entonces, sí los invito a hacer como esa revisión y ese análisis para pues poder determinar cuáles de sus actividades es la que mayor impacto genera al ambiente. También tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los impactos socioambientales que usted ha logrado identificar en su contexto local, cerca de su vivienda, universidad o trabajo? Entonces, no solamente son los impactos que yo genero, sino además también qué otros impactos yo puedo evidenciar diariamente en mi contexto local, ¿no? Entonces, ya sea, por ejemplo, la generación de gases de efecto invernadero por los buses, por donde yo transito, no sé, si en mi empresa no es, si es una empresa de manufactura y las aguas que usan son arrojadas directamente al alcantarillado o a un río, ¿sí? Entonces ahí
también como hacer esa identificación de los impactos socioambientales que están a mi alrededor, ¿no? Y bueno, y la más importante, chicos, como futuro tecnólogo en desarrollo ambiental y o ingeniero ambiental, ¿cómo podría aportar a la prevención y minimización de los impactos observados? Entonces yo comienzo con mi análisis, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente cuando me cepillo los dientes dejo el agua correr mientras que me lo cepillo. Entonces, bueno, para prevenir, pues voy a disminuir el consumo de agua cerrando, por ejemplo, el grifo, ¿sí? Entonces, como hacer esa prevención, chicos, de nuestros impactos ambientales, tanto propios o tanto personales, como también pues de nuestro entorno. Bueno, ok, entonces ahora siguiendo con la segunda unidad de nuestro módulo, de nuestro primer módulo denominado Introducción a la Evaluación de Impactos Ambientales, pues inicialmente y lo más importante, chicos, es comprender qué es una evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces debemos saber que es un proceso de carácter preventivo encaminado a identificar las consecuencias ambientales de la ejecución y funcionamiento de una actividad humana con el fin de establecer las medidas preventivas y de control que haga posible el desarrollo de la actividad sin perjudicar o perjudicando lo menos posible al medio ambiente. Entonces, miren que lo más importante de nuestra asignatura y específicamente, pues bueno, y además también de nuestra carrera, es identificar primero esas consecuencias ambientales, ¿no es cierto?, que pueden ser originadas por una actividad, que es lo que también denominamos un impacto ambiental, ¿no? O una modificación en el ambiente. Cuando yo hablo de una modificación en el ambiente, estoy haciendo referencia a un impacto ambiental, sí, que fue ocasionado normalmente o principalmente por actividades del ser humano. Pero la intención no es solamente conocer esos impactos ambientales, sino además también poder proponer, diseñar diferentes medidas que prevengan, mitiguen o compensen esos impactos ambientales, ¿no? Eso es lo que realmente nos interesa a nosotros y más cuando somos profesionales en el campo ambiental. La intención, chicos, no es que nosotros, ¿cómo se dice eso? Demos un diagnóstico que no se puede llevar a cabo una actividad o prohibamos la realización de una actividad. No, nuestra verdadera función es proponer diferentes medidas de manejo ambiental que puedan llevar a esa actividad a un correcto desarrollo con el objetivo de prevenir, mitigar y compensar esos impactos ambientales, ¿no? Por eso entonces mencionamos que la evaluación ambiental es un procedimiento jurídico administrativo que tiene como objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que se producirían en un proyecto o actividad en caso de ser ejecutado, pero también la prevención, corrección y valorización de los mismos. Todo ello con el fin de ser aceptados, modificados o rechazados por parte de las administraciones públicas competentes, ¿no? Por eso es tan indispensable que en todo proyecto, que en toda actividad, que en toda obra, pues se haga una evaluación de impactos ambientales y es precisamente aquí donde nosotros como futuros profesionales en el tema ambiental, pues vamos a poder desempeñarnos, ¿no? Es importante, chicos, que revisemos que los objetivos de una evaluación de impacto ambiental, pues en un inicio es proporcionar la información clave para definir la viabilidad ambiental de un proyecto, ¿no? Entonces, esa evaluación ambiental me va a permitir a mí determinar si un proyecto se puede o no realizar y pues cuál es la mejor forma de llevarse a cabo, ¿no? Además, también dar a conocer previamente las modificaciones, alteraciones y o cambios o impactos que sufriría un ecosistema o una comunidad tras la ejecución, pues, de un proyecto, obra o actividad. En este sentido, pues nos va a brindar información tanto cualitativa como cuantitativa que nos permite establecer las medidas de manejo ambiental que prevengan, mitiguen y compensen, ¿no? Esos impactos pues que posiblemente se pueden ocasionar por ese proyecto y por ende nos va a llevar a un cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y obtener una licencia ambiental para la ejecución de los proyectos que pretendemos nosotros ejecutar. Además, también junto con ese cumplimiento pues, de la normatividad ambiental, nos va a poder suministrar información, tanto de planificación como de gestión, de cada uno o del desarrollo pues, de cada una de las actividades de este proyecto. De esa forma, nosotros podríamos garantizar que el proyecto va a aportar a la conservación del ambiente, va a aportar al bienestar de la población y además también de esto pues vamos a garantizar un crecimiento económico de esa región donde se va a llevar a cabo nuestro proyecto. Por eso es tan importante, chicos, que nosotros seamos conscientes de la importancia de una evaluación de impacto ambiental, ya que en esta radica pues todo la planeación, la ejecución de un proyecto, ¿sí? Y más cuando estamos hablando pues desde el contexto ambiental. Bueno, para la realización de una evaluación de impactos ambientales se requiere
que se lleve a cabo la formulación de un estudio ambiental. Inicialmente siempre vamos a comenzar con la formulación de un estudio ambiental, ya sea a través de un diagnóstico ambiental de alternativas, un estudio de impacto ambiental o un plan de manejo ambiental. Estos estudios ambientales tienen un contenido que inicialmente nos va a ayudar a caracterizar nuestro entorno, es decir, a conocer dónde está ubicado nuestro proyecto y de esa forma poder hacer un diagnóstico de los impactos ambientales que se podía causar al ejecutar nuestro proyecto. Si yo no conozco mi entorno, si yo no conozco la zona en donde estoy, si no conozco sus componentes, por ejemplo, sus componentes geosféricos, sus componentes hidrológicos, sus componentes socioeconómicos, atmosféricos, pues muy difícilmente yo voy a poder identificar los impactos, ¿no? Entonces, inicialmente siempre, chicos, voy a hacer una caracterización o una línea base de ese entorno natural en donde se va a llevar a cabo mi proyecto, ¿sí? Entonces, pues para eso voy a hacer diferentes estudios que me exige además la normatividad ambiental, como son un estudio geosférico, en donde voy a hablar o donde voy a investigar la geología, la geomorfología y la edafología de la zona, todo lo relacionado con suelos. Voy a hacer un estudio hidrosférico en donde voy a estudiar la hidrografía, la hidrología, la hidráulica e hidrología de la zona, es decir, todo lo relacionado con el componente hídrico. Además, un estudio atmosférico donde vamos a estudiar la meteorología y la calidad del aire de la zona, o sea, en qué estado están. Y finalmente, un estudio socioeconómico que relacione la demografía, la economía, la antropología y la cultura para también conocer ese componente social en donde se va a llevar a cabo nuestro proyecto. Actualmente tenemos que llevar a cabo diferentes etapas de estudios, tanto con información primaria, es decir, con información de campo, como también información secundaria, que nos permita poder caracterizar de forma completa ese entorno y de esa forma poder identificar esos posibles impactos que se podían llevar a cabo por la ejecución de nuestro proyecto. Después de realizar ese diagnóstico, esa caracterización de nuestro entorno, pues ahora sí voy a entrar a un proceso de identificación y descripción cualitativa de los impactos socioambientales, ¿sí? En este paso voy a hacer un estudio, voy a interpretar tres variables. La primera, qué actividades se van a ejecutar en mi proyecto. La segunda, cuáles son los componentes del ambiente que posiblemente se van a afectar por mi proyecto, que pues van a ser los 4 o 5 componentes como son suelo, aire, agua, social y paisajístico. Y con esa información ahora sí voy a poder proporcionar o identificar los posibles impactos socioambientales, ¿no? Entonces miren que estos impactos se van a relacionar con las actividades que se llevan a cabo en mi proyecto y con los componentes del ambiente que yo acabo de caracterizar. Cuando hago esa identificación de los impactos, ahora sí ya puedo hablar de una valorización y eso lo hago a través de una metodología cuantitativa. Entonces ahí ya no solamente es hacer una descripción de los impactos, sino una valoración. Para eso, pues como les menciono, se requiere hacer una calificación de los impactos, es decir, establecer un grado numérico, ¿sí? De modificación del ambiente y además de eso, priorizar cuáles son los impactos más significativos que puede producir nuestro proyecto. Y ahora sí, con esta información obtenida, ya es posible hacer una evaluación de impactos ambientales. Entonces, cuando voy a decir cuál es la actividad que más impacta el entorno, cuál es el recurso natural más afectado y cuáles son las medidas de mitigación, de prevención, mitigación, compensación que yo puedo implementar con el objetivo pues de que este proyecto sea sostenible ambientalmente. ¿Sí? Esto, lo que acabamos de mencionar, este proceso es lo que vamos nosotros a ver en nuestra asignatura de impacto ambiental. La intención pues con este primer módulo es que ustedes tengan como un acercamiento de forma general a estos conceptos, a estos temas, para que ya poco a poco ustedes los puedan ir desarrollando y aplicando. ¿Listo? Frente a este tema de evaluación de impactos ambientales, chicos, hay una gran normatividad, pues eso es una exigencia que parte desde la normatividad, por eso les menciono que es indispensable que como futuros ingenieros ambientales o tecnólogos en desarrollo ambiental, pues manejemos correctamente este tema, porque no es una exigencia solamente del sector, sino es una exigencia constitucional, ¿sí? Entonces ahí ya podemos, por ejemplo, identificar en el artículo
28 del decreto 2811, que es nuestro código de recursos naturales. Por ejemplo, para la ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro grave a los recursos naturales, renovables o al ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje, es necesario un estudio ecológico y ambiental previo y además obtener licencia, ¿sí? Entonces miren que ya desde nuestra norma ya es una obligación que hagamos esa evaluación ecológica o esa evaluación al ambiente. Así que encontramos diferentes artículos, diferentes códigos que argumentan la necesidad de una evaluación de impactos ambientales, ¿sí? Y más cuando estamos hablando pues de un proyecto, de una actividad que genera esas modificaciones, ¿no? O sea, modificaciones representativas a nuestro entorno natural. Así que chicos, los invito a que revisemos nuestra normatividad, los invito a que revisemos cada uno de los temas que abordamos en nuestro módulo, con el objetivo pues de que podamos identificar esa importancia y pues poder aplicar estos temas en nuestro contexto laboral. A continuación, entonces, voy a pasar a la explicación de las actividades de nuestro módulo 1. En nuestra asignatura es de 3 módulos y aquí voy a explicarles las actividades de nuestro módulo 1.